estáis aquí presencialmente, a los que nos están siguiendo desde Oxford y desde Santander, y a los que posteriormente puedan ver este vídeo, que es la grabación de una nueva sesión de laboratorio, que es el seminario permanente que tenemos sobre el impacto social y normativo de la inteligencia artificial. Como sabéis, venimos haciendo seminarios de estos periódicamente y que afectan a distintos ámbitos del ordenamiento jurídico, no solo del derecho, pero sobre todo del derecho. Entonces, en este caso, nos pareció interesante contar con dos profesores, dos colegas, dos amigos del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa, concretamente del área de Derecho Civil, que los que aquí conocéis sobradamente, pero que en todo caso me permitiría hacer una breve presentación y, por supuesto, agradecerles su disponibilidad para estar aquí tratando este tema, ¿no? Tanto Ignacio Fernández Chacón como Clara Gago Simarro, como sabéis, son profesores del área de Derecho Civil y los dos también, entre otras cosas, forman parte de la cátedra Ramón Areces, ¿no? El profesor Fernández Chacón es profesor titular de Derecho Civil y entre sus líneas de trabajo conocidas pues, está el tema de la contratación, las cláusulas abusivas y la protección de los consumidores, la responsabilidad civil y la contratación en las plataformas. Y la actualidad forma parte del proyecto Retinader, pero también de otros proyectos, en particular de uno de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Ha hecho estancias de investigación en el Max Planck en Hamburgo y también en la Universidad de Bolonia. Y por lo que tiene que ver, simplemente voy a hacer una pequeña presentación vinculada un poco al tema que nos ocupa, pues en 2024 coordinó o co-coordinó un libro sobre el nuevo derecho digital. Y la profesora Clara Gago Simarro es profesora permanente laboral de Derecho Civil y recientemente ha sido nombrada coordinadora del grado en Derecho, que no es una cosa menor. Entre sus líneas de trabajo está también, bueno, son conocidas la protección de la familia, el derecho sucesorio, las donaciones, el el derecho de familia patrimonial. Y lo que van a tratar en una sesión conjunta, ellos dos, pero que no acaba cuando ellos acaben, sino que eso se abre al debate, va a ser del derecho de daños y la inteligencia artificial. Le reitero un nombre propio y de las demás personas que formamos laboratorio del agradecimiento y quedamos a disposición de lo que nos quieran contar. Con la logística. Sí. Si quieres empezar. Para compartir. Bueno, no, espero que... Bueno, comienzo agradeciendo a Miguel, a Roger, a todos los compañeros que forman parte de los proyectos, ¿no? de investigación en el marco de los cuales pues, tienen lugar estos seminarios de laboratorio, pues el contar con nosotros y además en el caso particular de Miguel, pues también la posibilidad de formar parte del proyecto Retinader, ¿no? Como comentaba Miguel, bueno, pues la idea del seminario de hoy, la temática que nosotros tenemos adjudicada, pues tiene que ver con una pequeña, breve aproximación a lo que ocurre, ¿no? A la problemática del derecho de daños vinculado a la inteligencia artificial, ¿no? Perdón, es que no están viendo la presentación. Ah, vale. Tenemos un pequeño problema humano. Vale. Las personas también fallan. Ahí. Vale. Bueno, como digo, y por contextualizar un poco, vamos a hacer en primer lugar, o la idea que tenemos es abordar un poco lo que es el esquema normativo, ¿no? Que es muy heterogéneo en materia de daños derivados del uso de la inteligencia artificial, tanto en normas, digamos, de tipo horizontal, es decir, aplicable indistintamente del tipo de actividad en el que nos estemos moviendo, como luego pues también al hilo de un par de casos concretos que vamos a ver pues de tipo ya más vertical o sectorial, ¿no? Vamos a hablar de plantear dos casos, uno por un lado vinculado a lo que es la conducción autónoma, a los sistemas de ayuda a la conducción, y por otro lado otro relativo a elaboración de perfiles, decisiones automatizadas. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista de herramientas de selección de personal en el ámbito laboral, pero bueno, sería extrapolable muchos de los problemas, razonamientos a otros muchos ámbitos conocidos, como veremos, como es también pues, lo que es la evaluación algorítmica, ¿no? De solvencia, que son los asuntos sobre los que tenemos pronunciamiento además expreso del Tribunal de Justicia, ¿no? El asunto Shufa, básicamente. Bueno,
Respecto del esquema normativo, y muy brevemente, 8 o 10 minutos, y cómo manejarnos, algunas ideas claves sobre cómo manejarnos con este esquema normativo en materia de daños, pues bueno, ven aquí distintos niveles, distintas categorías de normas, a las que además luego, pues bueno, le hemos añadido el aditamento de su operatividad ex ante o ex ante y ex post, o más ya de tipo ex post, una vez que se produce, está pensando en cuando acontece ya el daño, ¿no? Como pueden todos imaginar. Bueno, es clave y no puede ser de otra manera tener en cuenta el reglamento de inteligencia artificial, que los aquí presentes y también quienes nos ven desde Oxford y de otros sitios conocerán, ¿no? Respecto del reglamento de inteligencia artificial, desde una perspectiva del derecho de daños, hay que tener en cuenta o tener muy claro que no es una norma de derecho de daños. Es decir, no es una regla que esté encaminada a dirimir, a solucionar los problemas de responsabilidad civil. Sin embargo, es una norma que es muy importante, igualmente desde el punto de vista del derecho de daños, pues porque nos impone toda una serie de obligaciones ex ante y nos clasifica los distintos sistemas de inteligencia artificial, de alto riesgo, prohibidos, ¿no? Bueno, toda una serie de obligaciones de tipo procedimental, de control, tanto ex ante como también esos controles luego, seguimiento ex post. Entonces, desde el punto de vista del derecho de daños, nos resulta interesante, como se indica ahí, pues a la hora de acotar estándares de diligencia. Cuando estemos manejando conceptos de culpa, de riesgos admisibles, no admisibles, y por ende los distintos criterios de imputación y los tipos de responsabilidad, ya sea subjetiva u objetiva, pues es interesante o es importante tener en cuenta todos estos estándares que no están pensados para el derecho de daños, pero que lógicamente, habida cuenta de que el concepto de culpa o negligencia es un concepto jurídico indeterminado y funciona con unos parámetros muy abstractos y es un problema de teoría general aquí y en cualquier otro ámbito, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, nos encontramos, bueno, pues con el también conocido Reglamento General de Protección de Datos, porque estamos hablando de inteligencia artificial y datos pues van de la mano, ¿no? Porque los sistemas de inteligencia artificial pues se entrenan sobre una ingente cantidad de datos y hay que tener en cuenta pues todos los límites, todas las limitaciones, requisitos de cuándo se pueden tratar, qué datos se pueden tratar y cuáles no. Aquí sí que hay que tener en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos sí que tiene una regla indemnizatoria propia. Es decir, siempre y cuando podamos trazar un incumplimiento de alguna de las disposiciones, reglas del Reglamento General de Protección de Datos, tenemos el derecho a indemnización del artículo 82, que solo ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un asunto también de manera relativamente reciente, en el asunto Sterrage Post, donde analiza pues, los distintos elementos que tienen que darse, ¿no? Para poder aplicar ese artículo 82. Es un reglamento y por tanto es un remedio autónomo, no requiere acudir al derecho nacional, aunque luego el derecho nacional sí que va a intervenir pues, para cuantificar, por ejemplo, pues, el daño moral, cómo se cuantifica, bueno, para cuantificar el daño, básicamente, ¿no? Y vamos a tener que manejar igualmente pues, las teorías de relación de causalidad que, bueno, pues, son también propias características con algunos pequeños matices de cada uno de los Estados miembros de la Unión. En el siguiente nivel tenemos el reglamento de servicios digitales. Bueno, pues nuestra transposición a los efectos que a nosotros ahora aquí nos interesa, estaría la ley de servicios de la sociedad de información, estaba. Ya no está porque el reglamento ya no es una directiva, es un reglamento y por ende el régimen de responsabilidad de los prestadores intermediarios de las plataformas, que antes estaba en una directiva y nosotros teníamos traspuesto en esta ley de servicios de la sociedad de información, pues ahora directamente deriva del reglamento. A título meramente anecdótico, decir que la dejadez de nuestro legislador es tal que la ley de servicios de la sociedad de información sigue sin haberse adaptado en este punto a lo establecido en el reglamento, porque se hizo por un decreto ley, pero ese decreto ley no fue objeto de convalidación, como pueden ver las distintas redacciones que nos facilita el BOE, por tanto, pues bueno, una cuestión menor porque es un reglamento directamente aplicable y ya está, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que es bastante significativo de la dejadez que en este punto nos asiste. Como digo, tiene algunas reglas, pero el enfoque que tiene el reglamento es un enfoque meramente negativo. Cuando digo enfoque meramente negativo, me estoy refiriendo a que lo que hace es partir de la base de que los prestadores intermediarios, las plataformas, cuando utilicen sistemas de inteligencia artificial, en principio están exentos de responsabilidad. Y esa responsabilidad solo decaerá cuando se verifiquen una serie de circunstancias.
En este sentido, el reglamento sigue la misma estela de lo que teníamos con la Directiva de Comercio Electrónico, es decir, estamos a finales de los 90 en Estados Unidos, principios de los 2000 en el derecho europeo. No hay grandes novedades, salvo un par de cosas que no vamos a entrar ahora mismo por razones de tiempo, ¿no? Sin embargo, la principal novedad está en estándares de diligencia, las denominadas obligaciones de diligencia debida, que están en el capítulo 3, y ahí sí que hay cosas interesantes respecto del uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, sistemas algorítmicos de recomendación, todo lo relativo a patrones oscuros, diseño de interfaces, etc. Teniendo en cuenta eso, aunque no es una regla o no es una norma de responsabilidad civil de derecho de daños propiamente dicha, sí que hay que tener en cuenta que el reglamento tiene un artículo 54 que reconoce el derecho a indemnización de los perjudicados por cualesquiera infracciones pues básicamente, y en lo que nos interesa, esas obligaciones de diligencia debida, donde tenemos varios puntos que atañen a la inteligencia artificial. No hay interpretación de este artículo y este artículo pues, puede generar ciertos problemas interpretativos, en tanto en cuanto pues, efectúa de forma más o menos clara, esto es muy discutible, una remisión a los respectivos ordenamientos nacionales y al resto de derecho de la Unión, ¿no? De derecho europeo, cosa que la regla indemnizatoria del Reglamento General de Protección de Datos no hace. No se remite a los ordenamientos nacionales. Entonces se plantea la duda de si hay que desarrollarlo a nivel legislativo por parte de los respectivos ordenamientos nacionales o no, o sería directamente aplicable. Yo ya avanzo que soy de los que piensa que es directamente aplicable porque bueno, los elementos son muy precisos, podríamos integrarlos por analogía con el razonamiento hecho por el TJUE respecto del equivalente del Reglamento General de Protección de Datos en este asunto Osterreiche Post, ¿no? Pero bueno, insisto, está sujeto a discusión. Es la interpretación mayoritaria también a nivel doctrinal en los comentarios que han ido saliendo en inglés y en alemán al Reglamento de Servicios Digitales. Es bueno tenerlo en cuenta. A continuación, dentro de este ecosistema normativo, productos defectuosos. Productos defectuosos, la directiva que tenemos a día de hoy vigente es la Directiva 85/374. Tenemos una nueva directiva que se transpondrá a finales del año pasado, si cumplimos, que no sería la primera vez que incumplimos en el caso del derecho español y nos sancionan por... Este año. Desde el año pasado. Perdón, sí, de este año 2026, estoy todavía en 2025. Lógicamente sí que, como su propia denominación vaticina, y sí que tenemos pues, una regla, una norma de responsabilidad civil, además de responsabilidad objetiva, que bueno, pues va a ser un patrón bastante común y yo creo que cada vez más en el ámbito de lo que son daños derivados del uso de la inteligencia artificial y que a los efectos que nos interesa destacar brevemente, pues el principal problema que suscita es el concepto de producto, porque básicamente la directiva, pues, a ver, año 85, está pensando en un producto de naturaleza tangible y mueble. Entonces, aquí el problema, si tenemos sistemas de inteligencia artificial que estén embebidos, incorporados, interconectados con bienes muebles, más o menos podemos salvarlo. No parece que haya mayor problema y es la interpretación además dominante. El problema lo tenemos cuando el sistema de IA pues, no está incorporado, interconectado a nada mueble, a nada tangible. Es decir, si por ejemplo pues, nos planteamos la responsabilidad de ChatGPT y si podemos incardinar a ChatGPT dentro del régimen de esta directiva. En la nueva, desde luego que sí, pero insisto, está pendiente de transposición, no resulta aplicable, ¿no? Y además la nueva también tiene toda una serie de disposiciones encaminadas a todo lo que es lo relativo a facilitar la prueba, que es tortuosa, difícil o incluso diabólica en el ámbito de daños derivados de la inteligencia artificial. A día de hoy nosotros en el plano interno pues tendríamos que funcionar en último término con las reglas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente aquellas dedicadas a la mayor facilidad probatoria, ¿no? Aquellos casos en los que se entiende que la mayor facilidad probatoria pues, puede estar en manos de la parte demandada. Pero no es una regla concreta pensada para daños derivados de IA. Y por último, como buenos profesores de Derecho Civil, pues tenemos todo el esquema general, toda la teoría general del Código Civil. Al principio veo a algún compañeros de Derecho Romano, el Naeminen Ledere, no hacer daño a otro, es el principio general del derecho, el principio de la justicia de
de Ulpiano, y bueno, pues insisto, todo lo que es la teoría general, el esquema general, ya sea de responsabilidad contractual o extracontractual, que por su amplitud, pues bueno, con las oportunas modulaciones y salvando las dificultades oportunas, pues puede resultar de aplicación no solo la teoría general que podemos extraer de nuestro Código Civil, sino también de las respectivas normas sectoriales que las tenemos y numerosas en el ámbito del derecho de daños, como puede ser circulación, que veremos luego con uno de estos dos casos que comentaba que vamos a analizar. Muy rápido. Bueno, yo aquí hemos hecho un pequeño esquema para, teniendo en cuenta este ecosistema normativo, que como digo puede ser mucho más amplio si ya descendemos al terreno sectorial. Compañeros también de derecho administrativo, no he mencionado ninguna norma de responsabilidad patrimonial de la administración, pero le ocurriría lo mismo que al Código Civil, ¿no? Tendríamos que funcionar con ese ecosistema general, que además en muchos casos es compartido, en construcciones como tipología de daños, relación de causalidad, imputación objetiva o no, etcétera, ¿no? Bien, ¿cómo manejarnos con este ecosistema? Yo pongo ahí, bueno, de manera muy rudimentaria, ¿eh? Todo esto es susceptible de muchos matices, pero bueno, creemos que hay 5 preguntas clave, ¿no? Pues para poder elegir, ¿no? Guiarnos por este ecosistema y luego ya a partir de ahí en cada uno de los regímenes entrará causalidad, prueba, cuantificación, que es otro cantar y que nosotros hoy ya vaticino que no vamos a abordar ni nada que se le parezca en detalle. Bueno, por un lado, pregunta clásica de profesores de derecho civil, ¿no? ¿Existe relación contractual? ¿Está causado un daño en la órbita de ejecución de un contrato? Pues eso nos pondrá en la órbita, ¿no? De si es responsabilidad contractual o extracontractual, ¿no? Ven ahí, pues contractual 1101 y siguientes del Código Civil, extracontractual, o en su caso, siendo contractual, pues la normativa de consumo, porque la IA pues, puede no funcionar bien, estamos ante una falta de conformidad y daños asociados a la falta de conformidad, nos devuelve al Código Civil. Bueno, en fin, esa sería una primera pregunta. 2, como estaba comentando a propósito de la directiva, ¿no? La vieja, que es la actual todavía, y la nueva. ¿El daño se vincula a un producto? ¿Nos encaja dentro de esa definición, dentro de ese concepto de producto? Incluye, como ven ahí, el software, posibles actualizaciones, etcétera, ¿no? Tercera pregunta, ¿hay tratamiento de datos personales? Y ese tratamiento y, por tanto, todo el ecosistema jurídico derivado, asociado al Reglamento General de Protección de Datos, ¿es relevante para el daño que estamos analizando? ¿Sí o no? Sabemos que el reglamento pues, tiene todo un régimen, ¿no? Este que comentábamos que se enjuicia en un asunto Xufa con el scoring crediticio asociado a las decisiones automatizadas, que está también en el reglamento de inteligencia artificial, ¿eh? Como veremos. ¿Interviene algún tipo de intermediario o plataforma? Esto es muy relevante, sobre todo en aquellos ámbitos en los que estamos abordando daños derivados de la difusión de contenidos manifiestamente ilícitos, algoritmos de recomendación de contenidos, y marketplaces, como el diseño de interfaces, que también está todo el tema de plataformas, personalización de precios, etcétera, etcétera. Y si la respuesta es que no a todo esto, pues terminaremos a esas preguntas 1 a 4, terminaremos en el régimen general pues del 1902, de la responsabilidad contractual, de toda esa teoría general o de la responsabilidad por hecho ajeno, más toda la normativa sectorial pues aplicable, como puede ser la normativa de circulación de vehículos. Dicho lo cual, y creo que me he extendido más de lo necesario, pero bueno, creo que es importante para aterrizar un poco dónde nos movemos, le cedo la palabra a mi compañera, la profesora Gago, para empezar con uno de estos 2 casos, ¿no?, que queremos tratar hoy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias por invitarme. Yo me siento aquí un poco una rara avis. De hecho, teniendo en cuenta mis líneas de investigación, estoy metiendo los dedos en una piscina que de momento está bastante congelada, pero voy a avanzar un poco lo que llevo trabajando gracias a mi siamés, que es el que intenta que yo me meta en estos lares, ¿no? Y creemos que la mejor manera de poder profundizar o explicar en materia de daños de inteligencia artificial es viendo casos reales. ChatGPT nos ha dado varios casos que llevamos a una microcredencial que, bueno, codirige nuestro compañero Ángel Espiniella, y vamos a tratar 2 de ellos, de los que llevamos. Y en ese momento creo que el foro era complicado porque eran ingenieros. En este caso creo que el foro también es complicado porque sois todos especialistas en esta materia y yo, como digo, de momento he metido un dedo gordo y ahí estoy. Que es, a mí lo más importante, o creo que la cuestión que me lleva y que voy a intentar resolver en mi intervención, es si los sistemas de inteligencia artificial, en el caso concreto de un accidente de circulación, nos va a exigir o va a exigir a los operadores jurídicos crear un nuevo marco normativo
la necesidad de regular, de precisar la responsabilidad civil por vehículos autónomos o automatizados, o si con la teorización general, con la normativa de responsabilidad por daños tradicional, podemos dar respuesta a los problemas actuales y los problemas que podrán derivar en un futuro. Para eso parto, como decía antes, de un caso que nos cedió ChatGPT, que es en un vehículo que realmente no es un vehículo automatizado, sería un vehículo nivel 2 e incluso nivel 1, un coche tradicional que tiene sistema de asistencia a la conducción. Como consecuencia de la actualización del software, de repente en una autovía produce lo que los coches Tesla, no voy a criticar, pero tienen, que es la frenada fantasma, frena automáticamente, produce una colisión en cadena y esa colisión lleva consigo una serie de daños en los conductores y pasajeros de otros vehículos y daños también materiales. La pregunta que intentaré responder en esta intervención es ¿quién? ¿Ante quién tenemos que presentar la reclamación y quién es el sujeto responsable en este accidente? Para ello voy a tratar antes el caso tradicional, lo que sería un accidente sin ese sistema IA, para ver si efectivamente hay cambio o debería haber cambio o no lo hay. Pongamos el ejemplo de que en vez del sistema de frenada fantasma es un conductor que clava el freno en la autovía porque ve un peligro, ve cualquier cosa, se despista, frena, produce esa colisión en cadena. Como decía mi compañero antes, en materia de accidentes de circulación no vamos al famoso 1902, sino que vamos a la normativa sectorial en materia de responsabilidad civil por daños, que nos dice claramente ya en su artículo 1 que el responsable de los accidentes es el conductor. Se considera que toda persona que decide circular, utilizar un vehículo en la vía pública, ya asume un riesgo y que, por tanto, ese riesgo tiene que ser resarcido cuando produce una serie de daños. Diferencia el propio artículo 1, daños personales y daños materiales. En caso de daños personales, la responsabilidad es objetiva, lo dice clarísimamente el apartado segundo del artículo 1, en la medida en que no hay que probar la diligencia debida o la culpa del conductor. Lo que puede hacer el conductor, en su caso, para eximirse de responsabilidad, es probar la culpa exclusiva de la víctima o que concurrió algún supuesto de fuerza mayor, de caso fortuito. En cambio, en los daños materiales sí que se reenvía o remite el apartado 1.3 o el artículo 1.3 al 1902. Ahí sí que deberíamos de hablar de una responsabilidad subjetiva. Aunque, como digo, partimos de que el conductor que decide circular en una vía pública ya está asumiendo un cierto riesgo y, por tanto, debe responder. ¿Responde el conductor? Obviamente todos sabemos, porque me imagino que casi todos conducimos o tenemos coche, que en España es obligatorio el seguro de circulación y que, por lo tanto, se regula dentro de las obligaciones de la aseguradora pues la responsabilidad directa frente a la víctima, no al conductor, sino frente a la aseguradora. ¿Qué quiero concluir con esto? Conductor que clava el freno, que produce una serie de daños, esos daños cuantificados se podrán reclamar extrajudicialmente y, si no se llega a un acuerdo judicialmente, a la aseguradora, a la empresa con la que tiene concertado el seguro el conductor o titular de ese vehículo. Claro, pero si nos queremos asemejar o queremos responder al planteamiento del primer caso, de ese sistema de asistencia a la conducción, a lo mejor no tendríamos que hablar tanto de un conductor que pisa el freno o que clava el freno, sino de un fallo mecánico en el vehículo o de la rotura de alguna pieza que es la que ocasiona o genera esa frenada y, por tanto, esa serie de lesiones. ¿Cambiaría el hecho o podría eximirse de responsabilidad al conductor, ergo a la aseguradora, el hecho de que el accidente no fue por un despiste, por una falta de diligencia del conductor, sino más bien porque hubo un fallo mecánico, porque hubo una rotura de una pieza? Pues en principio la respuesta es no. No cabría esa exención porque el propio artículo 1.2, si lo veis proyectado en la diapositiva, dice que no es caso fortuito la rotura de piezas o los fallos mecánicos. Por lo tanto, no podría, en caso de daños personales, el conductor o la aseguradora, con base en el caso fortuito, lograr la exención de responsabilidad. Pero, pese a que la aseguradora pueda responder y satisfacer los daños producidos al resto de conductores o de pasajeros, sí que podría plantearse
a lo mejor una repetición a un tercer sujeto. En este caso, en el aspecto tradicional, sería el fabricante, el que fabricó el coche, la pieza, el mecánico que insertó esa pieza, etcétera. Sí se puede probar que efectivamente el accidente fue consecuencia de ese fallo mecánico. No estaríamos tanto ya entonces en la normativa de responsabilidad civil por accidentes de circulación, sino que iríamos más bien a la responsabilidad civil por productos defectuosos, que, como decía antes mi compañero, se regula en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Es importante precisar, me imagino que todos lo sabemos, que producto defectuoso no es un producto que falla, no es un producto que tiene desperfectos, sino que es un producto que no cumple el estándar mínimo de seguridad o de la seguridad que se le debería de objetivamente esperar y que sí que responde el resto de productos de la misma serie. No hay duda que un fallo en un producto o una rotura en un producto que ocasiona un accidente de tráfico es un producto inseguro, porque acaba de ocasionar precisamente un accidente de circulación. Por lo tanto, a lo mejor sí que con base en los artículos 136 y siguientes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cabría esa repetición al fabricante del vehículo que, como consecuencia del fallo, produce ese accidente. La pregunta sería ya, y con esto termino brevemente, sería, ¿se puede extrapolar esta misma conclusión cuando el fallo no viene de una rotura de una pieza de un producto tangible, sino que viene de un sistema de software, un sistema de inteligencia artificial? Pues yo creo que la respuesta debe ser afirmativa, que sí que se puede extrapolar. Es verdad, como decía antes Nacho, que el artículo 136, cuando habla de producto, normativa vigente, estamos esperando a la transposición, como decía antes, de la directiva del 23, pero producto normativa vigente es un bien mueble, no especifica que tenga que ser un bien tangible, que se incorpora o se une a otro bien mueble. En nuestro caso es más sencillo porque hay esa unión, esa incorporación a un bien mueble, que en este caso sí que es tangible, que es el vehículo. ¿Es un producto defectuoso? Un sistema de frenada fantasma que de repente en medio de la autovía hace que el coche frene y produce esa colisión, pues sí que puede encajar en el producto defectuoso. Luego podría plantearse y podría tener visos de estimarse. Es verdad que no hay casos a los que me pueda basar o citar para corroborar mi conclusión, pero sí que puede perfectamente encajar en esa normativa de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. No cabe duda de que sí encajará en el momento en el que España tenga bien transponer la directiva, porque la directiva del 2023, del 24, perdón, lo veis en la parte más azulada, ya sí incorpora explícitamente los productos informáticos, algoritmos, sistemas de inteligencia artificial, plataformas, en la propia normativa o la propia definición de producto. De hecho, en el propio considerando 13 de esa directiva, deja claro que la importancia hoy en el mercado de sistemas de inteligencia artificial, de productos digitales, hace obligatorio atender y modificar las normas o normativa interna de los estados para incorporar el concepto esa reflexión en el concepto de producto. Aunque yo creo que, como decía antes, que incluso con la normativa vigente, en nuestro caso, encaja perfectamente el concepto, bueno, perfectamente. Hay gente que lo critica, por tanto no voy a decir perfectamente, pero sí que encaja o podría encajar el concepto de producto. ¿Qué podría aducir el fabricante para exonerarse de responsabilidad en el caso en el que le reclamen esa repetición del resarcimiento de daños por el accidente de tráfico? Pues creo que podría plantear dos argumentos. Uno, a lo mejor menos compartido, que es el artículo 140 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entre las causas de exoneración establece los riesgos de desarrollo, es decir, que el estado de la ciencia o de la tecnología no permitiera conocer con exactitud esos posibles fallos. Es cierto que cuando lo planteé en la microcredencial en Pangea, los ingenieros como que respiraron. Y de hecho hubo uno que dijo, es que si no es así, ¿qué empresa tecnológica se va a atrever a comercializar o producir vehículos automatizados, plenamente automatizados? Lleguemos al momento en el que ya no haya ni conductor en el asiento, si un fallo o algún tipo de daño va a recaer en ese fabricante. Pero claro, el fabricante, antes de comercializar un producto, tiene que llevar a cabo una serie de
comprobaciones exhaustivas, previas, comprobar que efectivamente el producto no falla y, por tanto, poder incorporarlo al mercado. Una segunda argumentación o un segundo motivo de exoneración, que a lo mejor puede tener visos o más visos de admitirse, es que hoy en día no hay autoconducción. Es decir, el conductor está sentado en el asiento del conductor y tiene que asumir la diligencia debida y, por tanto, tiene que, en caso de que haya un mínimo peligro, volver a la conducción tradicional e intentar evitar ese daño. Problema en este sentido, y que con esto sí que concluyo y le doy la palabra a mi compañero. El informe técnico del vehículo, la caja negra del vehículo, nos podrá dar toda la información de tal manera que nos pueda responder a ¿hubiera producido el accidente o se hubiera producido el accidente igualmente con la diligencia debida del conductor o el conductor hubiera podido evitar? Porque claro, un sistema de frenada fantasma, el coche para. Luego, ¿hay tiempo para que el conductor asuma, intente evitar esa colisión en cadena? Pues ahí será... Efectivamente. Ahí estará, bueno, pues que me imagino que empezará a haber estos pleitos, estos problemas y podremos dar algún tipo de solución más clara. Con esto termino el accidente de circulación y pasamos... Bueno, sí, porque por continuar con esto, una cosa es la conducción automatizada, la conducción autónoma, que normativamente a día de hoy pues no está permitida con esos distintos niveles que comentaba Clara, ¿no? Que están estandarizados. El sector de la automoción además tiene sus propios estándares, requisitos normativos en cuanto a la homologación, más allá de los requisitos generales pues, que podamos tener en el reglamento de inteligencia artificial y en otro tipo de normas de vocación, como decía al principio, más horizontal. Lo cierto es que tienen una normativa ad hoc, ¿no? Una cosa es eso, la conducción automatizada, y otra cosa son los sistemas de ayuda a la conducción, que era el caso que estaba planteando Clara, ¿no? Es decir, esos sistemas de asistencia de emergencia a la frenada que sabemos que fallan, ¿no? Con cierta frecuencia. No solo en el caso de Tesla, no vaya a ser que Tesla luego esto se va a subir, ¿no? A la correspondiente plataforma y vayamos a tener un problema. El caso de Tesla, bueno, pues se ha judicializado en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, los casos de conducción autónoma efectivamente se han dirimido hasta el momento que yo sepa, por la vía de que el conductor siempre tiene el control. Es lo que ha querido hacer valer siempre la propia compañía, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es conducción automatizada, más allá de lo que son los asistentes de ayuda a la conducción, como puede ser esa frenada de emergencia. Y nos han quedado los daños materiales, que esos son el gran problema. Eso sí que no nos van a encajar porque, bueno, ahí tan sencillamente ahí se requiere culpa o negligencia como expresamente contempla la normativa de responsabilidad civil en materia de accidentes de circulación. Y ahí la cosa pues ya un poco más complicada, ¿no? Tema de culpa, no culpa, tendríamos que irnos pues, a los estándares estos de diligencia porque remite al 1902. Básicamente, la normativa de tráfico tendríamos que irnos, pues eso, reglamento de inteligencia artificial, estándares, en el caso de automoción, como estaba diciendo, pues a la normativa ad hoc, ¿no? que tienen en materia de homologación. Ojo, como les decíamos a los ingenieros, importante en este sentido, el hecho de que los productos tengan el marcado CE no quiere decir, no quiere en absoluto decir que estén validados a efectos de la correspondiente exoneración, ¿no? de daños y perjuicios derivados del funcionamiento anómalo que pueda tener el producto. Son mundos independientes. Es un indicio, obviamente, que se puede tener en cuenta y se tendrá en cuenta, como de hecho se tiene. Hombre, si no tienes ya marcado C, pues empezamos mal. Pero teniéndolo no es una garantía a estos efectos, ¿no? que aquí nos interesa. Bueno, segundo caso. Sí, vamos muy mal de tiempo. Segundo caso, pero somos especialistas en remontar, no pasa nada. Ya lo dejamos luego para el debate, si la gente se anima. Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Bueno, aquí en el caso, de manera muy resumida, está pensado o está planteado como una herramienta de estas SaaS que se utilizan mucho por parte de las empresas de recursos humanos a la hora de filtrar, ¿no? Candidatos para empresas de cierto tamaño, ¿no? Está todo automatizado, se pueden subir incluso vídeos de los candidatos y conforme a una serie de parámetros le hacen un cribado. Que luego trasladan a la empresa y en función de eso sigue el proceso de selección de personal. Hay muchos, de tipología diversa, cada uno con sus funcionalidades, pero bueno, básicamente es eso, o es el punto de partida que tenemos.
Lo planteamos desde el punto de vista que lo que ocurre es que hay una candidata que resulta rechazada y que lo que alega es que se ha producido un caso claro y evidente de discriminación indirecta y pues procede a reclamar la correspondiente indemnización por los daños morales que padece a resultas de esa discriminación, ¿no? Porque discriminación pues al final se traduce en daños morales, normalmente y mayoritariamente. Si estamos además en el ámbito laboral, un pequeño apunte, la cuantificación es más sencilla que en otros ámbitos porque si estamos hablando de discriminación, ámbito laboral, lesión de derechos fundamentales, la jurisprudencia del Supremo, después de bastantes vaivenes, al final ha llegado a la conclusión de que estas indemnizaciones por daño moral se asocian con los importes de las sanciones, ¿no? Con los importes que contempla la ley de infracciones y sanciones en el orden social, concretamente por vulneración de derechos fundamentales, lo cual es una ventaja importante el efectuar esa equiparación. Esto solo ocurre, en principio, en vulneración de derechos fundamentales ámbito laboral, pero ya digo, creo que es una precisión importante respecto del caso que estamos comentando, ¿no? Bien, solicita a la candidata, pues como ustedes se imaginarán, como grandes especialistas que son la mayor parte de los aquí presentes, el acceso a la lógica subyacente, ¿no? Para llevar a cabo este filtrado y ejercita pues, su derecho a que haya una revisión humana, una intervención humana y demás. Posibilidades ambas reconocidas tanto en el Reglamento de Inteligencia Artificial como en el Reglamento General de Protección de Datos, cuando aborda toda la problemática relativa a la elaboración de perfiles y la toma de decisiones automatizadas que en principio están proscritas en el reglamento, salvo que se den una serie de circunstancias, ¿no? Ven ahí la referencia a Amazon. Esto le pasó a Amazon en Estados Unidos con un sistema de estas características. Bien. Bueno. ¿Eh? Bueno. Muy rápido, como estaba comentando. A ver, los sistemas de cribado, decisión automatizada, elaboración de perfiles en distintos ámbitos son sistemas de alto riesgo, de acuerdo con la clasificación que hace el Reglamento de Inteligencia Artificial. Dentro de ellos está pues, la selección de personal y está también aspectos como lo que ocurrió, lo que tenemos en juicio, como decía, el asunto Shufa, que es la evaluación algorítmica de solvencia, ¿no? Bueno, son decisiones que afectan significativamente, ¿no? Al interesado. Esa sentencia Shufa pues, analiza qué es lo que se entiende por decisión que afecta significativamente a los interesados y demás. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta, en el caso que estamos mencionando, más el Reglamento General de Protección de Datos, porque su regla espejo del Reglamento de Inteligencia Artificial remite, en la medida en que no esté reconocidos estos derechos articulados en la normativa sectorial, habida cuenta de que sí que encaja dentro de la regla del reglamento, yo creo que, aunque son muy parejos, ¿no? En este punto. Bien, todos los sistemas de alto riesgo, como decíamos, tienen una serie de garantías procedimentales de acuerdo con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Esto, pues, es importante tenerlo en cuenta. También hay, bueno, evaluaciones de impacto, conformidad, certificación, registro, pruebas en condiciones reales fuera de espacios controlados, bases de datos, bueno, toda una serie de cosas que al final se resume en garbage in, garbage out, ¿no? Como decíamos, se están manejando datos, pues si eso no está bien testeado, no está bien controlado, no está, pues al final lo que saca, lo que te va a arrojar es un resultado, en este caso, discriminatorio, que como decía, fue lo que le ocurrió a Amazon y una vez que lo detectó, pues lo eliminó, ¿no? Porque aquí lo que se daba era una situación de discriminación, habida cuenta de cómo estaba operando con los datos, eran datos eminentemente de candidatos hombres, ¿no? Público masculino y pues las mujeres salían mal paradas. Pues sencillamente de manera muy, muy sintética y muy simplista lo que terminó ocurriendo en ese caso. Bien, lo que ponen las normas lo pone. Y insisto, muchos de los aquí presentes sabemos lo que pone y las excepciones, está prohibido, se puede, no se puede. Como es un seminario, entre bastantes compañeros y yo creo que amigos, a mí lo que me interesa aquí es sembrar un poco el debate o abonar el debate. Vamos a ver. Todo lo que tiene que ver con decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, todo esto de la lógica, ¿no? El acceso a la lógica subyacente, la explicabilidad, la trazabilidad, etcétera, etcétera, desde el punto de vista técnico y empírico plantea un problema que yo creo que en el ámbito de ciencias, los compañeros ingenieros, matemáticos, etcétera, tienen muy claro y a veces yo creo que los juristas no tenemos todo lo claro que deberíamos, aunque lo comentamos y lo mencionamos, que son todos los fenómenos de caja negra. En el caso, por ejemplo, de los asuntos analizados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estos asuntos de scoring, Shufa, yo puedo decirles que en el ámbito de la evaluación de solvencia, las entidades financieras siguen utilizando mayoritariamente sistemas de regresión logística, que son sistemas estadísticos.
Se utilizan sistemas de regresión logística por la sencilla razón de que son los únicos que pueden responder, pueden ser más o menos avanzados, pueden estar automatizados o no. Pues la automatización deriva de la utilización de programas estadísticos como puede ser el SPSS u otros programas, ¿no? Más o menos complejos, automatizados o no, son perfectamente explicables. Pues se lo puedes explicar, te puede gustar o no, tienes una serie de variables con un peso y a partir de ahí pues arroja una puntuación. Puede ser para selección de personal, puede ser para evaluación algorítmica. ¿Qué ocurre? Tenemos sistemas que funcionan mejor, que son más precisos para, como puede ser selección de personal, particularmente para la evaluación de solvencia, que además es un ámbito particularmente problemático, porque dense cuenta que una obligación clave es la evaluación de solvencia para las entidades financieras y esto, bueno, pues redunda en interés general, en la estabilidad del sistema económico financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de supervisión bancaria, pues es importante y además desde el punto de vista del consumidor también, porque lo que se intenta evitar es el sobreendeudamiento de los consumidores. En el caso de este trabajo no ocurre, pero por eso decía que quería abrir un poco el debate interrelacionándolo con lo que tenemos, además del TEJU. A nivel empírico existen sistemas más precisos, es decir, que está empíricamente demostrado que, por ejemplo, en evaluación de solvencia, pues son mucho más precisos en la evaluación de solvencia. No solo eso, hay sistemas desplegados, por ejemplo, en Estados Unidos y validados por las autoridades norteamericanas, la de supervisión y protección de los consumidores en materia bancaria, que, lejos de producir discriminación, lo que demuestran es que permiten acceder al mercado crediticio a sujetos que con esos sistemas de regresión logística de evaluación de solvencia tradicional, que serían los legales, permitidos con nuestro esquema normativo, estarían fuera. Es decir, en todo caso, el razonamiento es muy sencillo. Yo voy a utilizar datos, y aquí entramos también en tipos de datos que se manejan, que ahora la nueva directiva de crédito al consumo prohíbe, por ejemplo, manejar datos provenientes de redes sociales. Quizás deberíamos revisitar el concepto de dato personal. Yo soy de los que piensa que a lo mejor pues, si uno tiene datos en una red social abierta al público, con un perfil abierto, pues no sé hasta qué punto eso es un dato que no se puede manejar y a lo mejor no lo maneja la máquina, pero lo cierto es que los departamentos de recursos humanos los manejan mucho tiempo. Y también tienen sesgos y pueden extraer, ¿no?, pues una serie de conclusiones que no son tan controlables como los de un sistema automatizado, porque las personas a veces nos olvidamos, tenemos sesgos, ¿no? Y los nuestros normalmente no tienen arreglo o tienen difícil arreglo. Como digo, se ha demostrado que se permite o se da acceso a colectivos que en principio estarían excluidos. Un caso paradigmático pues, es personas con un escaso historial crediticio, ¿no? Porque la evaluación de solvencia se construye sobre datos eminentemente, pues, historial de préstamos, historial crediticio, porcentaje de endeudamiento, en fin, extractos bancarios, todo lo que muchos de los aquí presentes sabemos que a uno le piden cuando va a pedir pues, préstamo hipotecario o en su caso un crédito al consumo, lo que sea, ¿no? Claro, una persona, por ejemplo, un estudiante o una persona recién egresada, pues no va a tener un historial crediticio precisamente amplio. Con lo cual, con ese modelo va a salir mal parado, ¿no? O una persona proveniente de una determinada etnia, pues puede salir mal parada. ¿Por qué? Pues porque la muestra nos puede gustar o no, pero los datos son. Y si los datos mayoritariamente no tienen en cuenta ese colectivo, pues nos podemos encontrar con que efectivamente va a salir mal parado, nos guste o no. No es una cuestión de que tú quieras discriminar, no soy discriminación directa, pero estaríamos en discriminación indirecta. ¿Dónde quiero ir a parar, además? No tiene por qué ser necesariamente negativo, puede ser positivo. Quizás a lo mejor se puede hacer el abordaje en dos fases, que es un poco el planteamiento subyacente a las autoridades norteamericanas, ¿no? En este punto. Que es el siguiente. Oiga, usted con un sistema tradicional, no accediendo a datos alternativos, no poniendo en funcionamiento estos sistemas algorítmicos de decisión automatizada, usted está fuera. Podemos saltar a un segundo nivel, si usted me da un consentimiento expreso, cualificado, etcétera, que no es válido. Derecho español, por ejemplo, para determinadas categorías de datos sensibles, porque nuestro legislador ha hecho uso de la facultad reconocida por el Reglamento General de Protección de Datos de que los Estados miembros establezcan que aunque el interesado consienta el tratamiento de esos datos sensibles y lo haga de manera expresa, pues ese consentimiento no es válido. Una posibilidad que brinda el Reglamento General de Protección de Datos y España ha hecho uso en la Ley Orgánica de Protección de Datos de esa posibilidad, con lo cual a día de hoy de legislata no es factible. Pero bueno, yo lo planteo en sede de valorarlo, ¿no? Usted está fuera. Si me da ese consentimiento expreso, yo puedo desplegar este sistema de decisión automatizada que tiene en cuenta además toda una serie de datos. Insisto, si fuera crédito al consumo, la nueva directiva lo impide. Nuevamente, veta esa posibilidad. Solo puede estar mejor, no puede estar peor, ¿no? Esa es, en definitiva, la base del razonamiento. Yo no sé si eso
¿Tiene cabida? ¿No tiene cabida? Desde luego plantea muchos obstáculos desde el punto de vista normativo a día de hoy y obliga sin duda a revisitar muchos conceptos como pues, el concepto de dato personal, el concepto de consentimiento habilitante, etc. También digo, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de nuestros compañeros matemáticos, nuestros compañeros ingenieros, hay una cosa que es innegable. Cuantos más datos manejemos, mayor va a ser el número de correlaciones que se van a trazar entre datos aparentemente neutros y situaciones de discriminación indirecta. Esto es así. Y la neutralización de esas correlaciones, bueno, pues obliga a lo que se llama codificación redundante para intentar ir eliminándolos, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo creo que aquí la clave, más que el reglamento, más que el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la normativa sectorial en crédito al consumo, la normativa laboral en materia de igualdad, no discriminación, lo relevante es entender bien algo que es derecho constitucional, que es mucho más general, que son los conceptos de discriminación directa, de discriminación indirecta, y darse cuenta de que la discriminación indirecta es muy, muy difícil de evitar. Y es muy difícil también poner los límites de dónde sí y de dónde no, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un poco el material para el debate. Ya digo que yo creo que deberíamos empezar a plantearnos, porque hay muchas cosas que funcionan en otros sitios, que pueden funcionar bien y que aquí ni funcionan ni van a funcionar. Como hacía el chiste, ni me joda ni va a mejorar, ¿no? Porque somos muy garantistas. La conducción autónoma, pues Tesla, yo ya he visto los vídeos aquí en España, pero tienes que tener las manos debajo. En Estados Unidos ya te puedes hacer pues 1.300, 1.400 kilómetros, ¿no? Hay muchos sistemas que pueden ser beneficiosos, que a lo mejor en términos generales pues nos vienen bien y que no se van a desplegar por esa exposición al riesgo, ¿no? Indemnizatorio, sancionador, que a día de hoy pues pesa sobre, con esto no estoy haciendo apología de las Big Tech, ni de Silicon Valley, ni nada que se le parezca, pero sí creo que a lo mejor deberíamos repensar un poco el equilibrio entre protección de derechos fundamentales, entre garantías procedimentales y, digamos, pues todo este tipo de herramientas que pueden simplificarnos o que pueden mejorar, ¿no?, la situación de los interesados. Dicho lo cual, y como estamos muy mal de tiempo, pues quedamos a disposición de todos los presentes para comentar y debatir pues lo que estiméis. Y agradecer de nuevo pues, la posibilidad que nos habéis dado de estar hoy aquí con todos vosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros, a Ignacio y a Clara. Creo que ha sido una exposición muy, muy sugerente, técnica, pero al mismo tiempo muy clara y que prueba evidentemente, por si hacía falta, yo creo que no, que estamos hablando de una cosa que es puramente interdisciplinar, es decir, que estamos hablando en este caso de derecho y tecnología y que dentro del derecho no hay fronteras, entre el derecho público, el derecho privado, las ciencias jurídicas básicas. Yo creo que es el seminario en el que ahí están representadas más áreas y los tres departamentos de la facultad, y lo que has apuntado, o habéis apuntado en varias ocasiones, la necesidad también de trabajar conjuntamente con quien hace estos sistemas. Es decir, creo que no pueden ser caminos paralelos. Nada, o sea, es el momento para que quienes están aquí pues planteen las cuestiones que quieran plantearos. Pero en todo caso, insisto, agradeceros vuestra disponibilidad, claridad y bueno, planteamientos interesantes. Sí. Último y primero. Yo, sobre el caso que ha expuesto la profesora Dago, en el caso de este vehículo que frenó automáticamente, claro, sí es cierto que ciertos sistemas de asistencia a la conducción, como es el sistema que te reconduce dentro del carril, te devuelve el control del vehículo cuando nota el más mínimo grado de giro, la presión sobre el volante. Pero claro, ¿cómo se despisa un freno que se ha pisado solo? Porque está pensado para lo contrario, para que retorne cuando tú lo sueltas. Pero si yo no lo he pisado, ¿cómo hago que retorne un auto que yo no he pisado? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad objetiva del conductor en último término sobre ese vehículo que no es autónomo pero tiene asistencia, si no puedo hacer lo que se me pide? No, lo que venía a plantear al final era que efectivamente el fabricante va a intentar exonerarse de responsabilidad alegando esa falta de diligencia del conductor. Ahora, ¿de verdad la caja negra va a permitir demostrar que el conductor tuvo mínimamente la posibilidad de evitar esa colisión en cadena? En una frenada fantasma es lo que hablábamos, es que el coche se clava.
El software. No es que no hubiera funcionado nunca, sino que funcionó y a raíz de meter mano el fabricante dejó de funcionar, con lo cual yo lo Eso tengo es. cogido con los pelos. Lo importante es, o de lo que queríamos mostrar, era si esa actualización, que en este caso no es un producto tangible, encaja dentro de la ley y, por tanto, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y, por lo tanto, sí que cabría esa responsabilidad al fabricante. Y me parece que hay todos los visos de que pueda encajar perfectamente otra vez, que pueda encajar y que sí que efectivamente no se pueda exonerar de responsabilidad, ni por la diligencia debida del conductor, ni tampoco por el 140 en cuanto al estado de la ciencia. Sí, a ver, en esto hay que tener en cuenta la mayor parte de los bienes a día de hoy, y además es una categoría específica en otro ámbito normativo, que es el de los contratos de compraventa, la compraventa de consumo y los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales. Está la categoría de los bienes son elementos digitales. A día de hoy la mayor parte de bienes que tenemos, o buena parte al menos, de esos bienes son bienes con elementos digitales. Tienen incorporados, interconectados sistemas de software con o sin inteligencia artificial de lo más heterogéneo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho no puede ser solo el fabricante puede no haber sido la persona responsable del desarrollo, es decir, muchos de los fabricantes de vehículos, la cuestión es que no son software o no son sistemas de desarrollo propio, sino que están desarrollados por terceros y ellos lo que se limitan es a incorporarlos, ¿no?, a sus vehículos. De hecho, la directiva ahora lo Sí. dice. Eso es otra cuestión. El fabricante y el componente. Efectivamente, el perjudicado en el accidente, la persona que ha sufrido un daño, su propia persona, le paga la redundancia, va contra la compañía, la aseguradora. Esa es la parte más sencilla, digamos, de la ecuación, porque además como la responsabilidad es objetiva en lo que concierne a los daños corporales y la normativa de circulación nos ofrece una ventaja competitiva grande, que es que acota, tiene un concepto propio de que se entiende por fuerza mayor / caso fortuito, que es mucho más restrictivo que el concepto general que tenemos en el Código Civil. Por eso la analogía que trazaba la profesora Gago entre el fallo del freno y, ¿no?, lo que nos ocurre con un sistema de conducción automatizado, un sistema de ayuda a la conducción que falla, ¿no? Si podríamos equipararlos o no, porque de una manera u otra, insisto, está incorporado, interconectado al vehículo, entre comillas, nos va a dar igual que sea un problema mecánico, que nos dice la ley que no le importa, a que sea un problema digital, en tanto en cuanto ese elemento digital está incorporado e interconectado a un bien mueble. ¿Por qué ha procesado mal la información? ¿Por qué ha fallado? Que es un problema de interpretación porque ha interpretado mal, pero es que eso es un algoritmo técnicamente no interpretable. La respuesta está en las diferencias que había en la versión anterior y la siguiente. No, pero efectivamente. Que está estropeado, entonces es un tipo defectuoso porque no funciona. Es posible que haya el problema que está planteando derive de un funcionamiento normal, sino de un funcionamiento fisiológico. Sí, bueno, si hablamos del caso concreto de Tesla, además, aquí hay una cuestión muy controvertida desde el punto de vista técnico, que es que Tesla ha decidido, y además insiste y sigue insistiendo en ello, en confiar sus sistemas de conducción automatizada y de ayuda a la conducción exclusivamente a cámaras. Es decir, ellos quieren reproducir el procesamiento que nosotros como personas hacemos a través de la vista y renuncian a la implementación de lo que son, pues, por ejemplo, los LiDAR, sensores ultrasonidos, etcétera, que son sistemas redundantes que sí que otros fabricantes incorporan. Pues, por ejemplo, después de Tesla, pues lo más avanzado a nivel automotriz, pues lo tenemos en los fabricantes chinos que no han optado por ese camino. Ellos, aparte de las cámaras, incorporan todos estos sistemas redundantes. Se ha demostrado que, por ejemplo, en una prueba, ¿no?, y se pueden ver vídeos en YouTube, tú le pones un cristal simulado, ¿no?, digamos un film, y el coche para. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es, ¿eso está bien diseñado? Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿es legítimo? ¿No es legítimo? No lo sé. A ver, desde luego nosotros no podemos funcionar con el sistema. Frenada fantasma es lo que le puede ocurrir, ¿no? En conducción automatizada, como decíamos, es que no está permitido. O sea, tú tienes que llevar las manos debajo. Ya se pueden ver los vídeos en España del FSD, ¿no?, del Full Self Driving que tiene, y te llevas las manos debajo. En el momento que no, es que se estrelló porque funcionaba mal. No, que además es la estrategia sobre la que se han asentado en Estados Unidos.
o las distintas colisiones. Siempre, bueno, pero es que en último término el control lo tiene. Hace poco salió un vídeo de una pareja que iba durmiendo en el coche por la autovía con el Tesla, ¿no? Es verdad, te puedes montar. Yo he visto vídeos que hay gente que se hace 800, 900 kilómetros en Estados Unidos que te sale del garaje y te lleva a destino, ¿no? Van parando. Correcto, claro. Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que te van a intentar esgrimir por... Y luego no Pero solo... bueno, un funcionamiento normal, perdón, Sí, sí. puede ser perfectamente un problema climatológico que el vehículo considere que hay un peligro y aplique la frenada fantasma. El funcionamiento es normal, pero ¿encaja dentro del concepto de defectuoso? Sí, porque es un producto que es inseguro entonces en carretera. Las condiciones climatológicas adversas afectan de manera muy decisiva a todos estos sistemas y de hecho Sí, los vehículos te lo notifican, te lo indican, ¿no? Cámara, pues por ejemplo, si está nevando, pues obstaculiza la visión. Por eso también, como decía, lo de los sistemas redundantes, las cámaras son peligrosas. Ellos están funcionando muy bien y tienen un sistema porque además son los que más datos tienen, porque son los que más tiempo llevan. Pero bueno, es un sistema que, desde el punto de vista técnico, y eso ya es un debate estrictamente técnico, como decíamos, de homologación y demás, bueno, tiene sus carencias, que pueden ser suplidas mediante ese otro tipo de sistemas redundantes. Lo mismo que en aviación hay sistemas redundantes. Es muy difícil que al final un avión, ¿no? Cuando te lo explica un ingeniero aeronáutico, porque es una actividad peligrosa y la conducción es una actividad peligrosa. Por eso tiene ese sistema de imputación objetiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave. Diego tenía... Sí. Bueno. No, la verdad es porque creo que, por supuesto, nuestra formación de derecho público nos hace centrarnos en los temas de derecho público, ¿no? Y en todos los congresos a los seminarios que yo estoy acostumbrado a ir, celebrados, pues tanto por Miguel, también por mi grupo de investigación y demás, pues se centra en temas más de derecho público, ¿no? Pero creo que esto es la prueba de que, y normalmente el ejemplo de las decisiones automatizadas es una cosa absolutamente transversal. Y de hecho, la normativa del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues considera alto riesgo tanto utilizar un producto para la aplicación del derecho como para la selección de personal como para la concesión de un crédito. Entonces, ahí es la prueba evidente de que son cuestiones que hay que abordarlas desde todos los prismas del derecho como si fuese una única idea. Y además me lleva, ya que se trata, porque voy a indicar aquí, de la coordinadora del programa de doctorado, que la responsabilidad civil no puede ser una asignatura obligatoria optativa de la carrera. También la responsabilidad civil es que me parece... Vamos, no la responsabilidad civil, el derecho de daños. El derecho de daños, que es otra cosa muy distinta, que es penal, que es derecho administrativo, que es civil, porque muchas de las construcciones, como decíamos, es que son comunes. O sea, los daños, la relación de causalidad. Dicho esto, de verdad, que me parece lo que hago, porque es esencial en jurista conozca el derecho de daños, y esto es la prueba. Cuando decías, claro, lo de el tema de, bueno, la IA es un producto, ¿no? Ahora con la transposición de la directiva, yo creo, haciendo interpretaciones un poco sistemática del ordenamiento jurídico europeo, que ya el propio reglamento de inteligencia artificial dice que es un producto, porque es la competencia que tiene la Unión Europea para, digamos, establecer condiciones comunes para la comercialización de determinados productos. De hecho, puede ser un producto o el componente de un producto, ¿no? Que es un poco el enfoque regulatorio que tiene el reglamento de inteligencia artificial. Oye, si usted utiliza un sistema de IA para un juguete y entonces pues tiene que aplicar toda la normativa de conformidad de los productos de los reglamentos para la utilización de juguetes de menor edad. Es un ejemplo que regula precisamente el anexo 2, me parece, del reglamento. Entonces yo creo que sí, la IA es un producto, la normativa europea, el RIA, para la inteligencia artificial, ya lo cataloga como tal. Y luego, bueno, creo que podría ser un argumento, ¿no? Y luego, Nacho, tenía una pregunta, es que dijiste antes con el marcado C y tal, que es todo el tema de la famosa presunción de conformidad. Es decir, yo, fabricante, tengo normativa ISO aprobada en el Diario Oficial de la Unión Europea, cumplo la normativa ISO, paso todo el proceso de conformidad que hago o que me hace el tercero evaluador del organismo notificado y demás, tengo el certificado marcado, todo que yo cumpla la normativa. Esa presunción de conformidad, curiosamente, a efectos de la administración, es, bueno, a usted de mano no le puedes sancionar. Pero entiendo, ¿no?, que en el derecho de daños
es un plus, es decir, si tú incluso cumples con esa presunción de conformidad que acreditaría mi diligencia como fabricante, más allá de que haya un responsable declarado, si lo veo un poco más estrategia general, que acredita que, oye, yo diligentemente he cumplido un poco lo que me piden. A nivel judicial, en un caso concreto me podría decir, bueno, mira, usted ha cumplido lo mínimo, pero tendría que ser aún más diligente, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que estaba diciendo, que son dos ámbitos distintos. Una cosa es todo lo relativo, y es derecho administrativo, los reglamentos de vigilancia, seguridad, ¿no? De productos. Hay un montón de normativa sectorial en función de la tipología de productos, más o menos estricta, más o menos elaborada, etcétera. Bueno, sí. Es además una normativa que es clave en el desarrollo de los productos por parte de los fabricantes, es decir, marca clarísimamente, o sea, no planteárselo desde el principio, el marcado CE te puede llevar a unos costes a posteriori en el desarrollo, la puesta en marcha de un producto que directamente lleven al traste, ¿no? Al desarrollo puesta en servicio de ese producto. Pero es un elemento, como les decía, a tener en cuenta desde el punto de vista de derecho de daños, pero el hecho de que tengas el marcado CE no te va a blindar. O sea, eso es lo que hay que tener claro, ¿eh? O sea, tener marcado C no te va a blindar. Lógicamente no tenerlo pues es un indicio importante. Es un indicio importante porque, bueno, es una infracción desde el punto de vista administrativo de derecho público. Pero yo siempre lo destaco mucho porque son cosas interdisciplinares, lógicamente, que uno no, como estábamos diciendo, pero, bueno, el ordenamiento las hace discurrir en paralelo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo y a lo mejor es un ejemplo que se entiende mejor. Cuando uno explica derecho de daños, la responsabilidad por los daños causados por los animales es una responsabilidad objetiva, no requiere culpa tal. En el ámbito administrativo tenemos toda la normativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, tienes que llevar un perro con una correa de menos de 2 metros, el BOFAL, bla, bla, bla. Si tú no lo tienes, pues al final lo que implica es llegar un momento una infracción administrativa. Pero a mí desde el punto de vista civil me da igual. Quiero decir, mi sistema es autónomo, el del 1905. Es decir, a mí que lleve el bozal, que lleve la correa, que tengas el seguro de RC, que tengas la autorización para la tenencia de ese animal, a mí me da igual. Es decir, a mí el Rottweiler me ocasiona un daño y me lo voy a comer, salvo que el animal se escape o extravíe, que es lo que dice nuestro 1905, o haya culpa exclusiva de la víctima. ¿Me explico? Sí, sí. Que son problemas atinentes a la relación de causalidad. Entonces, de una manera muy simplista, ¿eh? Ojo, pero el esquema es el mismo. Es un eximente. Pero es importante tenerlo en cuenta al mismo tiempo, porque jugamos con presunciones y son aspectos que, ya digo, dentro de eso de teoría general, si hay culpa, si no hay culpa, si hay negligencia, cuál es el estándar exigible, comentaba Clara, pues el desarrollo, ¿no? El estado del desarrollo. Hombre, el estado del desarrollo, el mínimo, desde luego, lo va a marcar la normativa administrativa. ¿Me explico? Porque para eso está. Si no llegas ahí, desde luego tenemos un problema. Me estás poniendo a huevo en el plano de derecho de daños el que no te pueda aplicar esa causa de exclusión en el concepto de qué se entiende por producto defectuoso, entendido como no seguro, que es lo que es jurídicamente. Pero que tengas el marcado no quiere decir que para mí, a efectos de derecho de daños, vaya a ser seguro. Creo que incluso la conclusión sería como a la inversa. El no tenerlo ya te da la seguridad de que incumple, pero el tenerlo no te exime de... Quizá uno de los casos paradigmáticos en el tema del desarrollo, porque tiene que ver también, y con esto del marcado, en el ámbito médico-quirúrgico, ¿no? Hubo hace unos años un caso bastante interesante acerca de prótesis, ¿no? Que tenían marcado, lógicamente tenían marcado. Pero, bueno, pues se descubrió a posteriori que como consecuencia de la fricción de esas prótesis, una vez implantadas, pues se vertían metales pesados a la sangre y eso terminaba provocando pues complicaciones médicas de lo más heterogéneo. Claro, el hecho de tener marcado está muy bien, pero yo al final termino en el debate sustantivo de si el estado de conocimiento de la ciencia, si el testeo, ¿no? Por parte de los fabricantes debería haberles llevado, ¿no? a tener en cuenta, contrastar, verificar todo eso, ¿no? En un ámbito súper exigente, como es un poco como le pasa a automoción, ¿no? Productos médico-quirúrgicos que tienen, pues son un submundo, ¿no? O medicamentos, lo vimos en su momento con la vacuna del COVID, ¿no? Los chinos ya lo tenían, los rusos, y nosotros teníamos a la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Con todo su procedimiento validando, verificando, etcétera. El hecho de que esté validado o verificado nos excluye una hipotética demanda de responsabilidad civil por daños contra la vacuna del COVID, si es que se descubre que tendríamos que ir en términos sustantivos nuestros de derecho de daños, incluso en responsabilidad patrimonial de la administración, yo creo, ¿eh? Insisto, si hablamos de
la óptica de responsabilidad patrimonial, que como bien sabemos, teóricamente también es objetiva, pero en la práctica no lo es. Requiere el incumplimiento de estándares, cánones, ¿no? de diligencia, como yo creo que está ya perfectísimamente demostrado a nivel doctrinal y jurisprudencial, ¿no? Con un simple muestreo. Alguno sabe por qué insisto en esto. Miguel. Sí, pues yo quería entrar un poco a este debate que nos habías planteado de este doble sistema de scoring, Sí. que también lo he debatido bastante con tu pupilo Carlos. Y a ver, yo creo que es entrar un poco en un terreno farragoso. Claro, esa era la idea. En primer lugar, porque vale, aquí se propone, como en Estados Unidos, entrar en una especie de doble sistema de scoring, que en primer lugar se tengan en cuenta criterios puramente de economía y de solvencia, y en caso de que este sea negativo, entrar a otro sistema de scoring, podemos decir, Una segunda fase. en el que se tenga en cuenta otra serie de datos estadísticos. Aquí el problema es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay diferentes estadísticas que muestran que las personas religiosas tienden a ser más solventes que las ateas, o que las personas blancas tienden a ser más solventes que las negras. Entrar a este segundo sistema de scoring no sería una suerte de eliminación de cualquier criterio de solvencia económico. Quiero decir, si tenemos un no a una persona de raza negra y a una persona de raza blanca, vecinos del mismo barrio, que realizan el mismo trabajo, de la misma edad y con la misma situación, ¿por qué se le va a conceder a la persona de raza blanca? Porque una estadística diga que tiende a ser más solvente que la de raza negra, cuando los criterios económicos de solvencia puramente objetivos dicen que no. Quiero decir, ¿cuál es el límite de tratamiento de datos? Esto me lleva a otra cosa, que ya termino con esto, que sería, ¿realmente existiría un consentimiento válido? Quiero decir, cuando te dicen uno por respuesta, pero si accedemos a esta serie de datos, puede que sí. ¿Realmente esa persona a la que ya le están diciendo de plano que no cumple esos criterios puede prestar un consentimiento válido a ese tratamiento de datos? ¿O realmente se estaría viendo como una especie de consumidor obligado a aceptarlo, como con todos estos contratos de adhesión que tenemos con plataformas? Y después ya, por un mero criterio ya más económico y que no es meramente jurídico, en cuanto al sistema financiero, tanto estatal como internacional, ¿qué seguridad puede aportar dar créditos a gente bajo criterios de scoring metaeconómicos? Es decir, no puede resultar una cierta inseguridad para el sistema financiero y económico crediticio, igual que pasó en 2008 con todo esto de los créditos basura, las triple Cs y todo esto, si al final estamos dando una serie de créditos sobre parámetros metaeconómicos, ¿qué seguridad real aporta esto al mercado crediticio? Bueno, por partes. A la primera parte. Vamos a ver. Evidentemente, la solución es difícil. He empezado reconociéndolo. Yo he dicho que creo que son materiales para el debate. Yo sí que tengo una idea, pero es una idea personal y es una idea que, insisto, ya va al campo de revisitar, pues, conceptos de discriminación, a que uno tiene derecho, no tiene derecho, cómo se entiende la discriminación, etcétera. Tú ya estás fuera. Con un sistema de scoring tradicional tú ya estás fuera. Como está diciendo, lo único que puedes hacer es mejorar tu posición. Es cierto que en el momento que saltamos a esa segunda fase, puede ocurrir que una persona negra se quede fuera y una blanca entre. ¿Sí? Porque, bueno, el manejo de los datos es lo que arroja. Yo por eso decía, los datos pueden gustarnos o no, pero los datos son. Estás diciendo una persona católica, bueno, pues estadísticamente cumple más o cumple menos. Por ejemplo, en Alemania, pues expresamente se prohíbe el hecho de recabar códigos postales, porque es un dato aparentemente neutro, pero con esas correlaciones, bueno, a ver, sabemos que no. Quiero decir, quienes lo vemos, pero nosotros eso, por ejemplo, no lo tenemos, ¿eh? O sea, nosotros eso no lo tenemos. Esa imposición que tiene expresamente contemplada Alemania, no la tenemos. Y aunque tú muchos datos no los pongas, al final se pueden inferir de otros datos. Por eso decía, ojo, cuantos más datos manejemos, peor. No, que como cualquier compra que haces ahora te piden el código. Bueno, pero es voluntario. Tú te dicen, ¿no? Pero bueno, que es un dato sensible que aparentemente puede no resultar tan sensible como otros a primera vista, ¿no? Entonces,
Claro, para mí la clave está ahí. Tú estás fuera. Si quieres entrar, hay lo que hay. Segundo aspecto, no es un tema de una administración pública. No lo es. Es cierto que la discriminación y todos los problemas relativos a discriminación operan también en el ámbito privado, pero bueno, la eficacia horizontal ya empieza a complicarse un poco más. Tercero, si hablamos concretamente de la concesión de crédito, no hay derecho. No hay un derecho reconocido a que a ti te concedan crédito. No lo hay. Tampoco incluso en caso de que tu evaluación de solvencia sea positiva. Si tu evaluación de solvencia fuese positiva, la entidad financiera no está obligada. Y el scoring crediticio se construye sobre parámetros de lo más heterogéneo. Es decir, cada entidad financiera puede fijar umbrales de riesgo que resultan aceptables o no aceptables, de tal manera que a mí a lo mejor Laboral Cucha me da un préstamo hipotecario del 1,7% y el Banco Santander, con su política de riesgo dentro de unos márgenes, más o menos, a ver, no hay grandísimas diferencias, pero sí esas diferencias pueden ser significativas y de hecho lo son. A la hora de contratar, pues el Banco Santander me da un 2%. ¿Me explico? O directamente dice que no le interesa la operación. Entonces, ese es el ecosistema en el que nos movemos. Yo creo que perder de vista ese ecosistema, la autonomía de la entidad financiera a la hora de concederte crédito, sumado al hecho que desde el punto de vista regulatorio, como estaba diciendo, la obligación de evaluar la solvencia es una obligación y en el plano del derecho privado es importante, porque el TJUE ha dicho que es un incumplimiento, una obligación impuesta a los prestamistas y nuestra normativa, la ley de contrato de crédito inmobiliario, sabemos que venimos de la crisis que venimos, ¿no? La crisis inmobiliaria que queda muy lejos, pero eso marcó todo el devenir, el marco de Basilea, desde el punto de vista macro, ¿no? Y a nivel regulatorio en las entidades financieras. Es un mantra la evaluación de solvencia y las normas predican constantemente que la evaluación de solvencia tiene que ser lo más precisa posible. Entonces, lo más precisa posible no es porque nosotros jurídicamente tenemos un obstáculo, que la ciencia ha sido, ¿no? En el ámbito empírico o el ámbito técnico, tecnológico, como queramos llamarlo, ha sido sobrepasado. Y de hecho los papers prestan mucha atención. Tenemos esto, pero es más preciso, funciona mejor, etcétera, pero sabemos que no es explicable a los niveles que debería serlo. Eso, insisto, a mí me plantea el revisitar si lo que estamos pidiendo no es un imposible, una obligación de imposible cumplimiento. Es decir, que todo el rato vamos a tener, y lo sabemos todos aquí, esa tensión entre lo jurídicamente, moralmente, éticamente, en el plano abstracto, exigible, razonable, etcétera, y el avance del desarrollo tecnológico. Esa pulsión, esa tensión siempre va a estar ahí, pues decía, es derecho constitucional, es filosofía del derecho, es política regulatoria, son muchas cosas. Y por último, y por no extenderme más, porque esto, insisto, creo que nos da mucho juego a todos y sería objeto pues, de unas cuantas obras colectivas interdisciplinares y visitando sectores de lo más heterogéneo y problemáticas de lo más heterogéneo, ¿no? Y no nos pondríamos de acuerdo, nunca, ¿no? El tema de lo de los datos metafinancieros, no financieros, etcétera. Vamos a ver. Cuando uno está analizando, el mercado de crédito es un mercado de selección adversa, que esto le gusta mucho a alguien al que yo admiro mucho, que es el profesor Fernando Gómez Pomar, que si no entendemos cómo funcionan los mercados de crédito y cómo funciona esto, difícilmente podemos regular algo. Son mercados de selección adversa. Entonces, es muy difícil reconstruir la probabilidad de incumplimiento, la probability of default, ¿no? Y en esa probability of default intervienen muchos aspectos, que no son solo económico-financieros. Esto entronca con el debate en torno a los ficheros de solvencia positivos y los ficheros de solvencia negativos. Si una persona que no tenga préstamos impagados no necesariamente tiene por qué ser mejor deudor. En una visión de conjunto. ¿Me explico? Y esto está muy claro en Estados Unidos. Y nuevamente está demostrado empíricamente. Es decir, frente a los relatos, yo soy muy fan del dato. La profesora Gago odia que lo diga, pero es cierto, ¿no? A veces, quizás en el ámbito jurídico deberíamos revisitar un poco más, ¿no? Y en este proyecto hay gente, ¿no? O sea, la vertiente técnica está ahí. A veces son creencias y los datos demuestran otra cosa. Entonces, nos guste o no nos guste, esos factores, no siendo económicos, influyen en el cálculo de esa posibilidad, probabilidad de incumplimiento. Esto es así. Entonces, decir que no es económico, sí lo es, desde el momento mismo en que influye y se demuestra que influye de manera decisiva y determinante en esa probabilidad de incumplimiento y en la precisión, en el cálculo, que siempre es una estimación, porque siempre es una estimación. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y que luego te puede salir mal. Pero como es muy difícil calcular ese examen probabilístico a futuro, cuantos más datos manejas, evidentemente más precisa puede ser esa reconstrucción. Y no son solo datos económico-financieros o patrimoniales. Porque evidentemente, pues a lo mejor si eres, digo evidentemente o no, esto dependerá de cada uno, pero pienso, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, católico, apostólico y romano, ¿no? Pues a lo mejor prefieres no irte de vacaciones, no digo que sea así, me vale para esto, me vale para musulmán, judío, para quien sea, ¿no? A lo mejor
no te vas de vacaciones y pagas, o vas con la misma ropa, ¿me explico? O sea, quiero decir, son aspectos importantes. Por eso, de hecho, ahora, por ejemplo, que antes no lo hacían, las entidades financieras han empezado a pedir de manera sistemática extractos de los movimientos bancarios de los últimos meses para ver, ojito con esos extractos, porque es información económico-financiera dura, de esa que autoriza en sus directrices la autoridad bancaria europea, pero de ahí salen muchas cosas. De ahí salen muchas cosas, a qué colegio van mis hijos, si yo hago donativos a tal o cual, ¿no? Iglesia o asociación o fundación. ¿Me explico? Ojito con esos datos para ver, bueno, pues en qué me gasto. Me dirán, sí, es nivel de endeudamiento, sigue siendo económico o no, porque está reflejando pautas de conducta. ¿Hasta dónde me endeudo cada mes? ¿Me explico? Ya no les valen solo los avales, porque, insisto, es difícil reconstruir a futuro ese análisis probabilístico. Yo creo que está detrás. Lo que pasa es que te lo van a negar y te lo van a disfrazar y es fácilmente disfrazable de que es un dato estrictamente económico-financiero que es para ver nivel de endeudamiento mes a mes, ¿no? ¿Cómo estás? ¿En qué gastas? Etcétera. Pero de ahí se puede sacar mucha información de los movimientos de mi cuenta bancaria de los últimos 3 meses. Mucha. No hay nadie más. Vemos que te estás conteniendo. No, si quieres plantear, nos quedan unos 10 minutos, más o menos, términos razonables. Yo en primer lugar, de verdad que os quiero agradecer y pensar que claro, casi ni quería venir. Nos habéis de verdad brindado un seminario de altísimo interés hasta el punto de que yo no estoy acostumbrado como filósofo del derecho a que los civilistas me pongan la cabeza como un bombo. Es lo que habéis hecho y os lo agradezco muy sinceramente. Básicamente solo quiero plantear una parte dudas muy sinceras. Y sí, hacer unas sugerencias al final, que es lo que me importa, pero bueno, primero las cosas de teloneras, ¿no? En primer lugar, pues un poco ya lo habéis dicho, yo la verdad, frente a todas las cuestiones que habéis abordado sobre la responsabilidad, la imputación, las posibles exoneraciones, yo a medida que avance el tiempo también me voy haciendo la idea que el paradigma que a día de hoy me parece más fructífero para los sistemas de inteligencia artificial a este respecto es el de los medicamentos. O sea, yo ahora mismo, si me tengo que construir una parrilla, o sea, con respecto a lo del testeo, a los controles, a los ensayos, lo imprevisible, lo previsible, lo que se pone en la balanza de lo que te da y lo que te quita, o sea, la ponderación, etc. Eso. Luego, una duda acerca de lo que decía Nacho muy al principio. Dice que el artículo 54 del Reglamento Europeo, a diferencia del derecho indemnizatorio del Reglamento de Protección de Datos, remite a los derechos nacionales. Tengo una duda, me gustaría saber si creía que tú sabes más de esto, si crees que esa remisión distinta del Reglamento de Protección de Datos se debe también al hecho de que el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo nace y se hace con una vocación armonizadora, es decir, se hace un reglamento de inteligencia europeo. No, pero yo me refería al reglamento de protección de datos, en ese derecho indemnizatorio. Sí, si no decía que que lo tenía autónomo, mientras que el reglamento de inteligencia artificial, si no te entendí mal, ese artículo 54... No, ese no es el del reglamento de inteligencia artificial, es el reglamento de servicios digitales. Es el mantra de las plataformas. Es el mantra, no, el reglamento de inteligencia artificial es un derecho indemnizatorio porque su destinatario último, con carácter general en la mayor parte de su regulación, como bien sabemos, no es el consumidor, el destinatario final. Sí. Está más pensado para los desarrolladores. Claro, en realidad eso se debe a que el reglamento europeo ha sido un acto normativo dirigido a evitar que empezasen a legislar los estados también. Ha sido parte integrante de eso. ¿Cuánto puede haber influido eso? Luego, me ha gustado especialmente el planteamiento muy empirista, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía hacia el final de la intervención, de ese concepto, sí, probablemente de datos personales, yo también creo que hay que darle una vuelta, porque a día de hoy, con el estado del arte científico que tenemos hoy, es inevitable que cualquier informático, cualquier ingeniero, lo que siempre te dice es que la privacidad no existe. Ahora, nosotros podemos legislar, podemos hacer las normas que queramos para blindarla, pero algo es difícil crear jurídicamente algo que fácticamente no existe, ¿no? O no existen los términos en los que la dogmática jurídica tradicional ha afrontado históricamente la regulación de la privacidad. Entonces, eso creo que ahí sí que hay que darle una vuelta y no analizarlo desde una perspectiva demasiado dogmática, ¿no? Igual, obviamente, también ahí es una cuestión de ponderación, sobre todo si queremos aumentar los niveles de explicabilidad, de trazabilidad, de rendición de cuenta, ¿no? De accountability. Igual que yo no tengo derecho a ocultar la matrícula de mi coche porque no quiero que se sepa dónde voy por las noches, porque eso es un dato privado. Bueno, pues igual hay que revisitar ese concepto. Luego, lo que realmente quería sugerir y me ofrezco en aras de esta bonita declaración de amor interdepartamental e interdisciplinar que hemos hecho, porque entonces yo sugeriría y me ofrezco como filósofo del derecho, quiero trabajar sobre esto. Quisiera al menos empezar despejando una duda acerca de lo que yo creo que es un ligero error de perspectiva en el enfoque. Creo que deberíamos dejar de plantear lo digital y lo virtual como no tangible. O sea, un programa de inteligencia artificial es tan tangible como cualquier otro bien mueble. Otra cosa es cómo lo delimitamos, pero el espacio virtual, o sea, lo que ocurre es superfísico. Bastaría con que visitáramos el fondo del Océano Atlántico para darnos cuenta de que ese espacio virtual no existe si no hay una red infinita de cables físicos muy materiales. ¿Por qué? Porque todo eso está hecho de chips de silicio que son de lo más material que ha parido la Tierra, nunca mejor dicho. Entonces, si eso, yo me ofrezco desde la perspectiva del filósofo del derecho a trabajar en eso. Igual nos puede llevar a alguna parte plantearnos la cuestión del concepto de tangibilidad en el derecho de daños, los principios de responsabilidad. A ver, ahí nosotros el problema que tenemos, y conecta también con lo que planteaba Roger, es que nos guste, lo compartamos o no, estamos de acuerdo totalmente, efectivamente, están los servidores y no solo debajo del océano Atlántico, es decir, o sea, eso tiene todo luego un soporte físico. Esto es como lo de minar criptomonedas, o sea, y consume energía y hay que tener unos dispositivos más o menos grandes. El problema que tenemos es que jurídicamente, como tú decías, obliga a revisitar categorías tradicionales y normativamente, bueno, pues el concepto de producto defectuoso ha sido un bien mueble. Y solo se ha admitido ese concepto de producto en tanto en cuanto esté incorporado, interconectado con algunas precisiones, el gas, la electricidad, que en su momento se metió, se debatió, etcétera, etcétera. Ya digo, el reglamento de inteligencia artificial, ya, el problema es que la directiva impone un régimen severísimo, como todos sabemos, que es el régimen de responsabilidad objetiva, y además es una directiva de armonización máxima, lo que hace que incluso a nivel interno carezcamos de la más mínima posibilidad, como ha reiterado el TJUE en más de una ocasión, sería contradictorio. O sea, acudir a esa interpretación sistemática nos llevaría a una interpretación ultra vires, es decir, traspasar determinados límites en una interpretación ultra vires de acuerdo con la propia jurisprudencia del TJUE. Pues también nos ha dicho, pues, por ejemplo, en un caso español, uno de los 3 casos sobre el carácter máximo de la directiva viene de aquí de Asturias, que era un caso contra el centro médico, el caso de medicina asturiana. Dice, no puedes ni ampliar ni tocar el círculo de responsables, de sujetos, esa armonización máxima. Es un régimen muy severo y, por tanto, el margen de maniobra es mínimo. De ahí la insistencia de, oiga, estamos con la directiva del 85, hay que reformarla, pero cuando está incorporado interconectado libramos
podemos librar y no incurrir en esa interpretación ultravirus, pero es que, ya digo, yo sí quiero demandar a ChatGPT porque me ha ayudado a que una persona se suicide, ahí la cosa se antoja francamente complicada. Y se antoja francamente complicada también incluso con el reglamento de servicios digitales y la figura del puerto seguro, porque yo no tengo una catalogación explícita, no sé si es un sistema de Merconduit, de caching, de hosting, ¿me explico? También Como los motores de búsqueda, que tampoco han decidido clasificarlos expresamente. Pero bueno, sabemos que, yo qué sé, los motores de búsqueda también los han metido, motores de búsqueda que, por cierto, usan IA, para el tema de, bueno, pues ordenación de resultados y publicidad, etcétera. Bueno, el TJUE, el asunto Google, lo calificó como hosting, pero porque yo creo que hoy en día muchos de estos sistemas, todo usa sistemas de inteligencia artificial. Todo. Lo difícil es encontrar en ese ecosistema algo que en mayor o menor medida no lo utilice. Entonces, claro, nunca va a ser un proceso meramente técnico, neutral, pero el legislador se sigue empeñando, por ejemplo, en el tema de plataformas y de todas esas cosas. Estamos considerando el prestador meramente técnico, meramente neutral. Oiga, esto no existe. Esto se diseñó en los años 90 en Estados Unidos para los prestadores de blogspot.com y aquello que intercambiábamos archivos para descargarte películas y todo esto. Eso no existe. El modelo de negocio no es ese. Todo tiene sistemas algorítmicos de recomendación, de optimización, de resultados, y por ende no es un proceso meramente técnico neutral. Siempre hay una implicación activa, ¿no? Y esto, bueno, se lo planteó muy bien en Estados Unidos la Corte Suprema cuando tuvieron el asunto González contra Google y Tamema, ¿no? En el que, bueno, decían, oiga, el tema de recomendación algorítmica de contenidos y la propaganda esta de los vídeos de grupos terroristas, ¿no? Claro, tenían el mismo esquema que nosotros tenemos en este reglamento de servicios digitales, meramente técnico, meramente neutral, la diferencia entre el rol pasivo y el rol activo. Claro, en varios amicus briefs estos, por compañeros norteamericanos, muchos provenientes de ilustres universidades estas de la Ivy League, expertos en derecho tecnológico, decían, mire, vamos a ver, el Tribunal Supremo no se puede plantear el enfoque, la resolución de este caso desde el punto de vista de que sea meramente técnico y neutral, porque entonces, quiero decir, la partida empieza y termina en unidad de acto, porque evidentemente el algoritmo no es neutral, sea el que sea, está pensado, está desarrollado para maximizar, para conseguir un resultado, ¿no? Al final, bueno, el Supremo no entró en todo eso y lo resolvió de una manera un poco cutre, digamos, ¿no? No entró realmente a lo que se quería que entrase, ¿no? Entonces, bueno. Teniendo en cuenta, perdón, Nacho, teniendo en cuenta la hora y haciendo un símil, una metáfora, estamos en tiempo de descuento en realidad, porque si cumplimos, el concepto de producto debería de transponerse antes del 9 de diciembre de 2026 y ahí ya sí que no hay duda de que todos los programas informáticos, algoritmos, sistemas encajan dentro del concepto. Y los problemas probatorios, que son grandes, que no hemos entrado en ellos, pero que estaba la propuesta directiva esta de daños derivados de IA, que quedó en un cajón, parece ser que se va a volver a reactivar, pero los estados no querían, no querían, porque el principio de autonomía procesal en el derecho de la Unión y tal, meterte en... El derecho de daños es complicado, porque es como el derecho de contratos y determinadas cosas y tal. Teorías generales los Estados miembros de la Unión no quieren. Son muy reticentes porque ahí las tradiciones jurídicas pesan mucho. No, pero sobre todo las tradiciones jurídicas, es lo de siempre, es esa lucha de realmente dotarse de normas uniformes. Bueno, ahora se ha salido Reino Unido, que era un escollo importante en muchas de esas cosas, pero es decir, la pugna, derecho alemán, francés, hay cosas que técnicamente no se entienden, hablo ya de nuestra faceta, si no se llega a comprender el nacionalismo que jurídicamente sigue reivindicándose, ¿no? Es muy difícil llegar a soluciones de compromiso en según qué temas. Muy bien. Muy bien. Sí. Una muy clara con lo que dice Nacho, con el tema de autonomía procedimental, el proceso y demás, ha pasado con el procedimiento administrativo. La Unión Europea lleva años que quiere hablar de un procedimiento administrativo común para la Unión Europea, no para los Estados, sino para la propia Unión Europea a la hora de adoptar sus actos administrativos que los adopta. Pues no hay forma. Entonces, veo un símil muy claro por lo que dice Nacho, porque hay, claro, el francés, el alemán, el español, pues siempre hay un poco de... Lo mío es lo mejor. Sí. Eso nos lo explicaba García Martín. Pero yo no creo que sea solo eso. El hecho de que el reglamento de inteligencia artificial excluya expresamente el ámbito de defensa militar de cualquier tipo de reglamentación de la inteligencia artificial, que es de donde surgen las exigencias de reglamentación de la inteligencia artificial, es un acto de confesión. Es una confesión que no es tan, o sea, es de incapacidad porque es de falta, sí, mucha Europa, mucha Unión Europea,
cuando vas a tocar las fibras más sensibles, como es la defensa, la seguridad nacional, Europa está en un lado y yo, el Estado, sigo siendo el único soberano realmente admisible. Sí, sí. No podemos compararnos con los estados federales. En ese sentido, Europa no es eso. No, y todas esas extensiones, bueno, las habéis descrito muy bien. En muchos ámbitos, las presiones, el último trabajo de Miguel también, ¿no? Con esto de la demora en la entrada en vigor y, bueno, pues desde un punto de vista sistemático, muchas cosas, evidentemente, se generó en su momento, también, ¿no? Con todo el tema de datos biométricos, tantas cosas que no han... Después de los Sí, y el ómnibus digital está ahí. Es decir, es descafeinar más todo esto. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Si no, lo dejamos por hoy. Yo muy breve, Miguel, perdón, Sí, sí. que lo dije al principio, pero lo repito, aparte de agradeceros a vosotros la invitación, agradecer a todos los compañeros, alumnos que habéis venido, porque yo me esperaba estar aquí un poco más sola. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguramente en el mes de marzo haremos también un seminario vinculado al derecho mercantil, derecho privado. O sea que, vamos, esto no es flor de un día, sino que es algo que queremos continuar. Listo, muchas gracias. Gracias. Muy bien.